va a condicionar el pH. ¿Y de qué manera? Entonces, ¿cómo calculo el pH en ácido débil? Hemos visto, pH en ácido débil. No, eso es de un ácido fuerte. Si yo tengo un ácido fuerte, la concentración de protón, antes de hablar de pH, cuando yo tengo el ácido, primero tengo que pensar en la concentración de protones. ¿Sí? Yo primero tengo que pasar del ácido a concentración de protones. ¿Sí? Si es un ácido fuerte, la concentración del ácido es igual a la concentración de protones. Si es un ácido débil, ¿cómo se calcula la concentración de protones? No me he olvidado. Raíz cuadrada. Bien. Con la concentración del ácido. Esta formulita está siempre cuando yo tengo solo un ácido débil. ¿Sí? Si tengo una base débil, la raíz cuadrada es la constante básica por la concentración de la base. ¿Sí? Bueno. Entonces, la constante ácida del ácido acético ya la conocemos, es 1,78 por 10⁻⁵, la hemos trabajado muchísimas veces, y la concentración del ácido 0,02 normal. ¿Sí? Bueno, es molar, en realidad esto se usa con la molaridad, pero acá el ácido acético tiene un solo protón, así que va a tener la misma normalidad que la molaridad. ¿Sí? No nos vamos a complicar con eso. Bueno, ¿qué concentración de protones le da eso? 3,56 por 10 a lo menos 7. no. ¿A lo menos cuánto? Menos 7. No. La raíz cuadrada, alto. 6 por 10 a menos 4. 6 por 10 a menos 4. Bueno, ese me gusta más. Esa es la concentración de protones. Bueno, si yo tengo la concentración de protones, ya está, ya es todo más sencillo. Ahí sí, el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de protones, o sea, menos el logaritmo de 6 por 10 a menos 4, 3,2, 3,3, 3,22. Bien. Bueno, es el pH al inicio de la articulación. ¿Sí? Si yo tenía un ácido fuerte, obviamente al inicio de la articulación, ¿qué pH esperaba yo? El pH más ácido. Si tiene un ácido fuerte como este débil, yo voy a iniciar la articulación en el pH más débil. Entonces vamos a poner acá valores 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bien, entonces al inicio de la titulación tenemos pH más o menos 3,2, lo marcamos ahí al inicio porque todavía no hemos agregado nada de la base. Bueno, ahora vamos a la segunda parte de la volumetría, que es entre el inicio y punto equivalente. ¿Sí? Ya no es al inicio, sino en cualquier parte entre el inicio y el punto equivalente. ¿Sí? ¿Qué sucede en esa parte? ¿Qué tengo ahí? Reaccionó algo de ácido acético con la base fuerte, ¿sí? Pero todo lo que agregué de base se neutralizó con el ácido. Bien, y como estoy antes del punto equivalente, tengo ácido en exceso, todavía no consumí todo el ácido. O sea que tengo ácido acético en exceso. ¿Y es lo único que tengo que me condiciona el pH? ¿O tengo algo más? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Qué pasa si yo al ácido acético? ¿Qué pasa si yo al ácido acético le agrego hidróxido de sodio? Se va a neutralizar formando ¿qué? Bien, va a formar
acetato de sodio más agua. Bien. En el caso de un ácido fuerte y una base fuerte ya formaba cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces formaba una sal que no hidrolizaba. Pero ahora el tema es que estoy formando acetato de sodio. Esta sal hidroliza, condiciona el pH. ¿Sí? Entonces yo no tengo solo exceso de ácido, sino que también tengo acetato de sodio. ¿Qué es lo que tengo entonces? Tengo el ácido acético con el acetato, con la sal de su ácido, su base conjugada. Sistema Buffer. Bien, acá acabo de formar un sistema Buffer. Bien. Entre el inicio y el punto equivalente acabo de formar un sistema Buffer. Entonces el pH va a estar condicionado por ese sistema Buffer y lo vamos a calcular como un sistema Buffer. Ahora lo que yo necesito es calcular la concentración en exceso del ácido que tengo y tengo que calcular lo que se formó de acetato de sodio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos el exceso de ácido? Lo hicimos ayer, esto de plantear la neutralización, concentración inicial por volumen inicial menos lo que agregué de la base. Sería la concentración en exceso del ácido acético va a ser igual a la concentración inicial, le voy a poner una C acá, concentración inicial de ácido acético, por volumen, ¿sí?, del ácido acético, que sería el volumen de la muestra, menos, voy a borrar esto acá, voy a poner el sistema Buffer acá, bien, va a ser menos lo que agregue de quién, de la base cuál. ¿Qué es lo que neutraliza el ácido acético? El hidróxido de sodio, la base fuerte. Entonces lo que yo agregue de hidróxido de sodio es lo que va a neutralizar, me va a consumir el ácido acético. Entonces tengo que poner la concentración del hidróxido de sodio por el volumen agregado, el volumen gastado, el volumen de la bureta del hidróxido de sodio. Así que esto lo vamos a poner en mililitros de hidróxido de sodio. Bien. Lo que estoy haciendo ahí es restar los equivalentes, ¿sí? Los equivalentes totales que tenía de ácido acético, le resto los equivalentes que se consumieron del ácido acético, que son los que agregué de hidróxido de sodio, ¿sí? Y ahora lo divido por el volumen total, que es la suma de los dos volúmenes. El volumen del ácido acético más el volumen que agregué de hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, hagamos los cálculos. ¿Qué va a ser la concentración inicial del ácido acético? ¿Cuánto es? 0,02 normal por el volumen en mililitros del ácido acético 50, o sea, el volumen de muestra que yo tengo, ¿sí? 50 mililitros menos la concentración del hidróxido de sodio 0,1 normal, ¿sí?, por el volumen que yo agregué en el punto equivalente, ¿sí? Bueno, acá en realidad nos faltó calcular algo porque yo no sé qué volumen gasto en el punto equivalente, ¿sí? Entonces, ¿qué volumen va a ser antes del punto equivalente si no sé cuál es el punto equivalente? Eso igual lo podemos calcular. Si yo tengo la concentración del ácido acético, ¿sí?, tengo el volumen del ácido acético y tengo la concentración de la base, puedo calcular el volumen gastado de la base en el punto equivalente, ¿sí? Acuérdense que esto viene de la normalidad del ácido acético en el punto equivalente por el volumen del ácido acético, va a ser igual a la normalidad del hidróxido de sodio por el volumen gastado del hidróxido de sodio. Esto se cumple en el punto equivalente, ¿sí? Entonces voy a sacar el volumen de hidróxido de sodio en el punto equivalente. Eso lo sacamos de acá, volumen de hidróxido de sodio. Despejamos la formulita esta y nos va a quedar normalidad del ácido acético, que es 0,02 normal, por el volumen de ácido acético, que son los 50 mililitros, dividido en la concentración del hidróxido de sodio, que es 0,1 normal, y con eso calculamos el volumen gastado en el punto equivalente. ¿Okay? ¿Cuánto les da eso? Díganlo.
10 mililitros, ¿sí? O sea, el volumen en el punto equivalente, acá le vamos a poner 5, le vamos a poner 10 acá, 15, lo dejamos ahí. En el punto equivalente, yo sé que sí, todavía no sabemos cuál es el pH en el punto equivalente, lo vamos a calcular, pero yo sé que el volumen es punto equivalente. Entonces, ¿qué volumen podemos utilizar que tenga en el inicio del punto equivalente? 5. Bueno, usemos 5 mililitros. ¿Sí? 5 mililitros. Usemos otro. Porque si yo pongo justo la mitad, me va a dar exactamente la misma concentración del ácido acético y de su base conjugada. Entonces se me simplifica la ecuación de Hasselbalch y me va a quedar el pH igual a pH. ¿Sí? Bueno, lo hagamos para que hagamos el cálculo bien. Entonces le pongamos 0. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser el volumen total? 56. Bien, lo dividimos en 56 mililitros. Esa es la concentración en exceso del ácido acético. ¿Cuánto les da eso? 7,14 por 10 a la menos 3, normal, porque estamos trabajando, fíjense que el mililitro se me va con mililitro y me queda en concentración normal, ¿sí? Una cosa que yo siempre hago con esta formulita que a mí me encanta, que es calcular los mili equivalentes. Si yo hago esto por esto, fíjense, 0,2 por 50 me da 1. O sea que esto era un mili equivalente. Eso es lo que yo tenía de total de ácido acético, un mili equivalente en mi solución. Y si yo calculo esto por esto me da 0,1 por 6, 0,6 mili equivalentes, ¿sí? Entonces yo tengo 1 y le agrego 0,6, entonces me va a quedar 1 menos 0,6, 0,4 mili equivalentes. Eso es lo que me queda en exceso. Y eso lo tengo que dividir después por el volumen total. Pero eso me da una idea de cuáles son los equivalentes que hay en solución y cuál es lo que se consume. Con eso tengo una idea si se consume más de la mitad, menos de la mitad. En realidad se consume más de la mitad porque yo tengo 1 y le estoy consumiendo 0,6. Me queda 0,4. ¿Sí? Poner los mili equivalentes me da una idea de bien qué es lo que se está consumiendo, qué es lo que se está gastando, qué es lo que me queda. ¿Sí? Si no es como que son valores así medio sueltos. Entonces me queda esta concentración. ¿Sí? Esa es la concentración en exceso que yo tengo de ácido acético. Algo que tengo que comparar es que este valor sea más chico que esto. Obviamente, ¿por qué? Porque lo estoy consumiendo al ácido acético, ¿sí? Comienzo con esta cantidad y como neutralicé una parte me tiene que quedar algo más diluido, ¿sí? Menos concentrado. Bueno, ya tengo la concentración del ácido acético. Me falta la concentración del acetato o del acetato de sodio, como lo quieran llamar. ¿Cómo calculo la concentración del acetato? ¿De qué va a depender la concentración del acetato? Yo tenía de esto un mili equivalente. Como esta reacción es completa, ¿sí? Porque es una reacción de neutralización, es la volumetría, de esto yo agregué 0,6 mili equivalentes. Al inicio de esto no tenía nada. Una vez que la reacción ocurre y es completa, esto va a ser menos 0,6 mili equivalentes, que es todo lo que agrego de hidróxido de sodio. De esto también va a ser menos 0,6 mili equivalentes porque todo el hidróxido de sodio se consume. ¿Sí? Esta es una reacción de neutralización, no es un equilibrio. ¿Sí? Esta reacción es completa, por eso una sola flecha. Y de esto va a ser más 0,6 mili equivalentes. O sea que en el equilibrio, esto al inicio, esto es de cambio, y esto no en el equilibrio, sino al final, una vez que ocurre toda la neutralización, me va a quedar 0,4 mili equivalentes, 0 de hidróxido de sodio, ¿sí? Y me va a quedar 0,6 mili equivalentes, ¿sí? Esto lo tengo que dividir por el volumen total y ya tengo los mililitros, ¿sí? Ya tengo la concentración, volumen total en mililitros, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Ahí planteé la neutralización. ¿Cómo lo hacemos sin plantear la neutralización? Y directamente lo que tenemos que darnos cuenta es que todo lo que se forma de acetato va a depender de quién. De la base que agregue o no.
O sea, si yo agregué 0,6 mil equivalentes de hidróxido de sodio, se van a formar 0,6 mil equivalentes de la base conjugada del ácido acético. O sea, acá estamos intercambiando bases, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces para calcular la concentración del acetato lo que vamos a hacer es concentración del hidróxido de sodio por volumen gastado de hidróxido de sodio, en mililitros lo vamos a poner acá, dividido en volumen total en mililitros, ¿sí? Esto es lo mismo que plantear ahí. O sea, lo que yo agregue de hidróxido de sodio va a ser lo que se forme de su base, de la base conjugada del ácido acético. ¿Entiendes eso? Bueno, entonces esto me va a dar, dijimos, ¿cuánto es 0,6 dividido en 56 mililitros? Acuérdense que esto es hidróxido de sodio era 0,1 normal por gasté 6 mililitros y esto lo divido en 56 mililitros, que es el volumen total. 0,1 por 6 es 0,6 mil equivalentes, que es lo que dijimos que se habían formado, dividido en 56 me va a dar la concentración normal. ¿Cuánto le da eso? 0,11. ¿Cuánto es? 0,011, está bien, normal, ¿sí? Vamos a poner un poquito más lindo, 0,0. ¿Estamos? Bueno, ya recalculé las concentraciones del ácido y la base aplicando esta formulita de neutralización que ya la hemos empleado otras veces, ¿sí? Y ahora lo único que me queda es aplicar Henderson-Hasselbalch. pH igual al pKa más el logaritmo de ¿qué? De la concentración de la base sobre la del ácido, o la concentración de la sal sobre el ácido. Acá la sal es la de la base, por eso es lo mismo decir base que sal, porque la sal es de una base que es el acetato de sodio, ¿sí? Bueno, entonces hacemos el pKa, ¿cuánto es? Menos el logaritmo de 1,78 por ahí a menos 5, 4,74, ¿sí? Más el logaritmo de la concentración de la base, que era 0,011 normal, dividido en 7,14 por 10 a la menos 3 normal. Y ahí directamente ya le da el pH. Acá no tienen que calcular la concentración de protones, porque aplicamos Henderson-Hasselbalch que ya le da el valor de pH, ¿sí? ¿Cuánto le da eso? Fíjense que si estas dos concentraciones hubiesen sido iguales, ¿qué pasa? Se cancelan estos dos valores y me queda el pH igual al pKa. Ese punto se llama de semi-neutralización. Es cuando agregué la mitad del volumen para llegar al punto equivalente. Es algo que le simplifica para hacer los cálculos. Usted que dice, bueno, pongo justo la mitad del volumen para llegar al punto equivalente. Si ya sé cuál es el volumen para llegar al punto equivalente, yo sé que el pH va a ser pKa. Ya está, calculo el pKa y le pongo ahí el valor del pH, ¿sí? Bueno, entonces si esto es 5, vamos a poner acá, justo la mitad acá es 5, acá sería más o menos 6, y eso es 4,93. Entonces ya tenemos el segundo punto de la volumetría. Vamos a la tercera etapa, la vamos a escribir acá. Es el punto equivalente. ¿Qué ocurre en el punto equivalente? Volvemos a escribir la misma reacción. Ácido acético más hidróxido de sodio, ¿sí? Que forma la neutralización acetato de sodio más agua. ¿Cuántos equivalentes tenía yo? Hagamos el cálculo nuevo. ¿Cuántos equivalentes tenía yo de ácido acético en la muestra? 1. Eso no me cambia. En realidad no es un equivalente, sino mil equivalente. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo en la muestra. En el punto equivalente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en el punto equivalente? Es igual. Entonces, ¿cuántos mil equivalentes voy a agregar de hidróxido de sodio en el punto equivalente?
un miliequivalente. ¿Sí? Eso es acá. ¿Cuánto voy a tener de acetato de sodio al inicio? Antes de la neutralización. 0. Bueno, el agua no me importa. Al inicio del cambio, ¿qué voy a tener? Y esto se va a reaccionar completamente. Entonces esto va a ser menos 1 miliequivalentes. Bueno, vamos a hacer así para implementar menos 1. Y acá va a ser más un miliequivalente. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de hacer? Bueno, entonces en el punto equivalente, ¿qué condición del pH? Porque vamos a ver, al final, ¿qué vamos a tener? 1 menos 1, 0 de esto. 1 menos 1, 0 de esto. 0 más 1, acá me va a quedar un miliequivalente. Esto al final, luego de la neutralización. ¿Qué condición el pH del punto equivalente acá entonces? El acetato de sodio, ¿sí? Porque es una sal hidrolizable. Entonces, ya sé que tiene condiciones, lo único que hace es calcular su concentración. Bueno, ya sé que voy a tener un miliequivalente, lo divido sobre el volumen total. ¿Que cuánto es? ¿Cuánto es el volumen en el punto equivalente? Que ya lo habíamos calculado. 10 mililitros, y el volumen total va a ser los 50 más los 10, 60 mililitros. Y ahí voy a tener la concentración. ¿Cómo lo hacemos sin tener que plantear todo esto? Directamente decimos que la concentración, que el punto equivalente condiciona el acetato de sodio, o sea, la sal que se forma. Entonces tenemos que calcular su concentración. Va a ser siempre de quién va a depender del hidróxido de sodio que agregue, ¿sí? Que es la concentración, le vamos a poner concentración con C del hidróxido de sodio por el volumen agregado de hidróxido de sodio. Fíjense que siempre es igual, ¿sí? Y lo divido por el volumen total. Igual, de la misma manera que lo calculamos acá, lo calculamos acá, ¿sí? Bueno, ¿cuánto nos da eso? Concentración del hidróxido de sodio es 0,1 molar o normal. Dejamos ahí. El volumen gastado de hidróxido de sodio dijimos que era 10 mililitros. Y el volumen total, 60 mililitros. Entonces hacemos los cálculos y nos queda 1 sobre 60, ¿cuánto es? 0,0167 normal o molar, le vamos a poner molar porque es lo mismo. Ya tenemos el acetato de sodio y la concentración. Perfecto, ya tenemos la concentración de la sustancia que condiciona el pH. ¿Cómo calculamos el pH? ¿Cómo calculamos el pH? ¿Qué sería esto? Es lo que acabamos de tenemos que condicionar el pH. Es una sal que hidroliza. ¿Cómo se calcula el pH de una sal que hidrolizada? Y es una sal básica en este caso. Es una base. O sea, la concentración del acetato acá, que es la sal, que es la base, va a ser igual a la concentración del acetato de sodio. Bueno, no lo vamos a poner igual, pero es 0,0167. Ya la tenemos, ¿sí? Ya tenemos la concentración del acetato, que es una base. ¿Cómo se calcula el pH en una base débil? ¿Qué tenemos que calcular primero? Concentración de oxidrilo. Como es una base, vamos a poder calcular oxidrilo. Entonces lo que hacemos es calcular oxidrilo. La concentración de oxidrilo de esta base, ¿cómo va a ser igual? Estoy hablando de... Bueno, como yo no tengo constante básica, porque lo que me va a venir de dato a mí que es la constante ácida, porque yo estoy trabajando con el ácido acético, no voy a tener la constante básica de su base conjugada. Entonces lo voy a tener que hacer es poner K-water sobre constante ácida, ¿sí? Que sería igual a constante básica, es lo mismo, ¿sí? Ustedes van a tener este dato, ponen K-water sobre esto y lo multiplicamos por la concentración de la base. Muy bien, la concentración de la base. La concentración del acetato, que ya no tenemos de dato, porque lo acabamos de calcular recién acá, ¿sí? Bueno, hagan ese cálculo. Sería 1 por 10 a la menos 14 de la K-water sobre 1,78 por 10 a la menos 5 por la concentración de la base que la acabo de calcular,
0,0167 molar, y a todo eso le hago la raíz cuadrada. ¿Cómo estamos de verano? Ya terminamos, 10 minutitos terminamos. ¿Cuánto le da? 3,06. ¿Y al menos cuánto? 3,06 por 10 a la menos 6. Bien, esta es la concentración de oxidrilo. ¿Cómo calculo el pH? Primero calculo el pOH menos el logaritmo de esa concentración. Hagan menos el logaritmo de 3,06 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto? 5,51. Entonces el pH, ¿cuánto va a ser? 14 menos 5,51. El pH me da igual a 8,49. ¿Sí? Bueno, ese es el pH en el punto equivalente, ¿sí? Entonces vamos a los 10 mililitros y nos vamos hasta 8,5, que es 8,49, y marcamos el tercer punto. Ya tenemos 3 puntos, ¿sí? Nos falta el último. Este es más sencillo todavía. Vamos a borrar acá. Acá voy a borrar. Vamos a la cuarta etapa de la volumetría, que es después del punto equivalente, ¿sí? Después del punto equivalente, o sea, ya hemos pasado esa etapa. ¿Qué pasa después del punto equivalente? Miremos la reacción. ¿Qué pasa después del punto equivalente? ¿Quién condiciona el pH? ¿Qué base? Bien, o sea, después del punto equivalente, ¿yo voy a tener el acetato de sodio? Sí, lo voy a tener, porque ya se formó todo el ácido acético, pasa a acetato de sodio. Pero después el punto equivalente empieza a tener en exceso el hidróxido de sodio. Y el hidróxido de sodio, ¿qué es? Una base fuerte. Y como es una base fuerte, va a liberar mucho más oxígeno que el acetato de sodio, que es una base débil. Entonces la sustancia que va a condicionar el pH, si bien voy a tener dos bases, pero como una es fuerte, ¿sí? La que condiciona el pH es la fuerte, ¿sí? Lo cual es buenísimo, porque simplifica los cálculos, ¿sí? Lo único que tengo que calcular es la concentración en exceso de hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Cómo se va a calcular? Acá voy a poner exceso, lo pongamos exceso de base fuerte, ¿sí? Entonces tengo que calcular la concentración en exceso de hidróxido de sodio. Bueno, ¿cuál va a ser la concentración en exceso? Y bueno, todo lo que agregué de hidróxido de sodio, que si nos ponemos en algún punto después del punto equivalente, ¿qué valor les gustaría poner? Digan un volumen después del punto equivalente, no me van a decir 50, ¿no? Vamos a ver, ¿cuánto? 13. Entonces tenemos acá es 2,5, acá 13. Más o menos nos vamos acá. Ya vamos a ver el valor, 13 mililitros, ¿sí? Entonces, para calcular los miliequivalentes de hidróxido de sodio, vamos a hacer la concentración de hidróxido de sodio, que es 0,1 normal, por el volumen agregado de hidróxido de sodio, 13 mililitros. Eso es todos los miliequivalentes de hidróxido de sodio. Eso serían todos. Pero yo no voy a tener todo tiempo exceso. Una parte de eso reacciona con el ácido. ¿O no es así? ¿Sí? Entonces voy a hacer menos la concentración del ácido, que era 0,02 normal, por el volumen en mililitros. Vamos a poner así la concentración del ácido acético por el volumen del ácido acético, y acá le voy a poner concentración del hidróxido de sodio por volumen en mililitros de hidróxido de sodio. Si ponemos los valores, esto sí es 0,1 normal por los 13 menos los 0,02, que es la concentración del ácido acético, por el volumen de muestra. ¿Cuánto era el volumen de muestra? 50
50 mililitros y lo dividimos en el volumen total, que ¿cuánto es ahora? 50 más 13, 63 mililitros. Bien, hagan el cálculo de eso. 0,004. Bien, hidróxido de sodio, entonces esto me da 0,04 normal. ¿Sí? Tengo la concentración del hidróxido de sodio. ¿Cómo calculo el pH? Bueno, como es una base fuerte, yo sé que la concentración de oxidrilo entonces es igual a 0,04 normal. Con una base fuerte, la concentración de oxidrilo es igual a la concentración de la base. Entonces lo que puedo calcular de acá es el pOH, que va a ser menos el logaritmo de 0,04 molar. ¿Cuánto le da eso? Perdón, era 0,00. 2 ceros más. 1, 0, 4, acá le vamos a poner 0, 4 normal, que es lo mismo que molar. Acá le vamos a poner 0, 4 molar. Acuérdense que para aplicar el logaritmo no tenemos que cambiar la unidad. Acá va a ser lo mismo normalidad que molaridad, ¿sí? ¿Cuánto le da? 2,4 y por lo tanto el pH va a ser igual a 14 menos 2,4 y esto es igual a 11,6. ¿Sí? Entonces, bueno, nos vamos acá en 13, nos vamos a 11,6 y ya tenemos el último punto de la volumetría. ¿Sí? Bueno, ¿cómo armamos la curva ahora? Acá muchos cometen error, ¿sí? Y esto es lo que yo tengo que hacer. Yo, por conocimiento, yo sé que en las inmediaciones del punto equivalente hay un salto del pH, ¿sí? Hay un salto del pH. Entonces yo tengo que graficar ese salto haciendo esto, más o menos, casi una pendiente recta, la hago ahí, ¿sí? En las inmediaciones del punto equivalente y recién empiezo a unir los puntos. En realidad, ¿qué hace el ácido débil? El ácido débil hace así, como que primero se levanta ahí, viene acá, viene bien acostadito y recién se curva, ¿sí? Un poquito más la curva ahí, supongamos. Viene el salto y se vuelve a acostar de nuevo, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Así tienen que unir los puntos. Estén atentos, miren las curvas que hay del ácido acético, del ácido, para que vean más o menos la formita. Ustedes pueden calcular los valores, pero para unirnos me van a unir con rectas, porque si no van a estar haciendo mal las curvas, ¿sí? Bueno, listo chicos, ahí hicimos las curvas necesarias, vamos a hacer la práctica.